Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a tener dos enseñanzas el día de hoy. Y el título es muy fácil. La primera se llama Necesitamos el don. Y la segunda se llama Necesitamos los dones. No está difícil de recordar. Necesitamos el don, por supuesto, el don del Espíritu. Esa es la primera. La segunda, hacia el final de la mañana, necesitamos los dones. En la primera vamos a hablar de nuestra necesidad del Espíritu, que creo que todavía es algo que debe calar mucho más en nuestro pueblo cristiano y católico. La necesidad del Espíritu Santo. Empezamos esta reflexión recordando, evocando 4 pasajes de la Escritura, 4 rostros. Vamos a recordar a aquella mujer samaritana del capítulo 4 de San Juan, la del pozo de Sicar. Vamos a recordar al evangelista y apóstol Mateo. Vamos a recordar al procurador romano, Pilato, y vamos a recordar a un joven anónimo que aparece en el capítulo número 19 de San Mateo también, al que conocemos como el joven rico. 4 personajes muy diferentes, 4 personajes que sin embargo tienen algo en común. Con la ayuda del Espíritu Santo al que hemos invocado, con lo mejor de nuestra fe y nuestro corazón, veamos qué hay en común ahí. Y yo quiero empezar por la mujer, quiero empezar por aquella samaritana que va al pozo a sacar agua. Sobre todo porque el pasaje mismo nos pone en la dirección del Espíritu. Es cerca del mediodía, que no es la hora para ir a sacar agua. ¿Por qué ella va a esa hora? Seguramente porque no quiere encontrarse con nadie. Las horas en las que tradicionalmente aquellos pastores sacan agua es en la mañana o en la tarde, para las labores de casa y para abrevar sus rebaños. El mediodía no es la hora para ir a sacar agua, pero ella va a esa hora, porque no quiere encontrarse con nadie. El relato nos conduce a conocer un poco más sobre ella. En un momento dado, Jesús, que entra en conversación con ella, le dice: ve por tu marido, y ella responde: no tengo marido. Jesús le dice: en eso tienes razón, porque has tenido tantos y no tienes ninguno. Y le da el número, 5, 6 maridos que ha tenido. Es decir, que esto de buscar su marido, esto es algo que ha estado en la vida de ella hace mucho tiempo. Es una historia que se ha repetido varias veces. Podemos imaginar esta persona
después de su primera caída o fracaso, la situación de tristeza, de traición, de abandono, de insatisfacción en la que queda. Después, otro, y después, otro, y después, otro. No logra encontrar otra manera de hacer las cosas. Está aprisionada en un ciclo. Busca, cree que ha encontrado, decepciona o se decepciona, todo aquello acaba, se derrumba. Seguramente siente tristeza, dolor, frustración, rabia, impotencia. Seguramente se deprime, recoge lo que le queda de fuerzas y otra vez el mismo ciclo. Quiero destacar esta frase. Ella no encuentra otra manera de hacer las cosas. Y quiero llevar esa frase a esta otra afirmación. Está aprisionada. Aprisionada por una búsqueda, aprisionada por un ciclo de fracaso, aprisionada entre la necesidad interna, quizás de compañía, quizás de amor, quizás de apoyo, quizás de recursos. Está aprisionada entre su necesidad y su frustración. La necesidad la lleva a la frustración y la frustración la devuelve a la necesidad. Y en ese ciclo no logra salir. La prisión de ella no es externa. Ella no está en una cárcel. Ella no está en un calabozo o mazmorra. Está aprisionada, pero aprisionada desde dentro. Y podemos describir la prisión de ella con esas dos palabras: entre la necesidad y la frustración. La necesidad y la frustración. Y otra vez la necesidad y otra vez la frustración. Estas dos palabras, que no aparecen así tal cual en la Escritura, pero que creo que capturan algo de lo que se está contando ahí, estas dos palabras pueden resultarnos familiares a nosotros. Tal vez nosotros, sin tener exactamente la historia de ella, también conocemos lo que es una necesidad recurrente, seguida de una frustración también recurrente. Volvemos a intentar lo mismo porque no se nos ocurre otra cosa. Volvemos a buscar lo mismo porque no logramos algo distinto. Pero la repetición de lo mismo trae como fruto lo mismo y seguimos aprisionados. Es una prisión que no es externa, es una prisión que es interna. Esta condición de prisión interna es muy importante, porque si nos damos cuenta con la llegada de Jesucristo, ese ciclo se rompe. Es Cristo y solamente Cristo el que rompe ese ciclo humillante, ese ciclo destructivo, ese ciclo en el que se consume la vida de ella, ese ciclo que succiona, drena la alegría, la energía, la esperanza. Si lo miras bien, casi cualquier vicio tiene la estructura de ese ciclo. La persona que va al licor y que ya sabe en qué va a acabar esa historia, la persona va, se emborracha, se siente mal, la necesidad le impulsa a emborracharse, la borrachera le impulsa hacia la resaca
la sensación de culpa, la conciencia del desastre en el que se ha convertido su vida. Necesidad y frustración. Pero una buena noticia: Cristo es capaz de romper ese ciclo. Lo hace a la vez con delicadeza y con fortaleza, que es una de las cosas más admirables de Jesús. La delicadeza unida a la fortaleza. Nuestro párroco, el padre Cristóbal, evocaba la imagen de aquella presencia del Señor en la brisa suave que sintió Elías. Pero junto a esa brisa suave está la potencia del actuar divino, porque el mensaje que recibe Elías, el profeta, en aquella cueva, es un mensaje que va a cambiar completamente lo que hoy llamaríamos el mapa geopolítico. Dios que es suave y poderoso, Cristo que es delicado y fortísimo a la vez. Entonces, Cristo ha traído una novedad a la vida de ella, una novedad que entra con un lenguaje tan suave, tan amoroso. La primera sugerencia de un cambio posible está en un lenguaje hipotético, en un lenguaje delicado y condicional. Si conocieras el don de Dios. Es decir, estás dando vueltas, es que te veo dar vueltas. ¿No sabes que hay vida fuera de ese ciclo? Hay vida fuera de ese ciclo en el que tú estás metido, hay vida. Yo traigo vida para ti más allá de ese ciclo. Esa es la situación que en este momento queremos recordar con respecto a esta mujer de la población de Sicar en Samaria. Un ciclo del cual la persona no logra salirse. Y esta expresión que quiero subrayar por última vez: una prisión interna. Nada me limita exteriormente, pero por dentro estoy aprisionado. Esa experiencia desastrosa, lamentable, destructiva, también la tiene mucha gente hoy. La experiencia de la cadena adentro, no la cadena afuera. La cadena afuera quizás la puedo vencer con un herrero, pero la cadena adentro, ¿quién me la rompe? ¿Quién me rompe la cadena adentro? Y es ahí donde vamos descubriendo el título de esta predicación: necesitamos el don, porque el Espíritu va a romper la cadena adentro. Pasemos a una escena completamente diferente. Pasemos a aquel joven al que llamamos siempre el joven rico. La impresión que tenemos con el joven rico es totalmente diferente a la que puede producir aquella mujer samaritana. El joven rico no lleva una vida escandalosa. Es bien posible que la samaritana fuera a mediodía porque no quería encontrarse con nadie. Y no quería encontrarse con nadie porque su vida era escandalosa. Estaba fatigada de escuchar cuchicheo, murmuración, acusación, mirada de desprecio, señalamiento. Por eso trata de ir a buscar el agua cuando nadie la moleste. Su vida era escandalosa. En cambio, la vida del joven rico no era escandalosa. El joven rico tiene una situación diferente. El joven rico tiene lo que podríamos llamar las bendiciones a las que podía aspirar un judío piadoso según el Antiguo Testamento. La imagen de la prosperidad, la abundancia, la seguridad como señal de la bendición de Dios es algo frecuente en el Antiguo Testamento. Tu mujer como parra fecunda, tus hijos alrededor de tu mesa, tus hijas como columnas talladas,
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Es decir, el joven rico es como la imagen de un bendecido. No hay nada en él, si lo conocemos, si lo acabamos de conocer, no hay nada en él que sugiera que estamos ante un desastre. Es una persona que tiene riqueza de bienes y además es una persona que tiene una riqueza moral. Atención a esto, riqueza moral. Porque Jesús le dice, ante la pregunta del joven, Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y este joven puede dar una respuesta que creo que la mayoría de nosotros no la podríamos dar. Los he cumplido. ¿Quién de nosotros podría decir, yo he vivido los mandamientos desde temprana edad, desde mi adolescencia, desde mi infancia? Este hombre puede decirlo. O sea que tiene riqueza de bienes exteriores y tiene riqueza de bienes morales. Y desde esa doble riqueza se acerca a Cristo con una pregunta. Y será bueno que nosotros nos preguntemos por qué Él pregunta. Este hombre se acerca al Señor y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Pregunta por una vida plena, por una vida eterna. La respuesta del Señor, ya dijimos, tiene dos fases. La primera es, cumple los mandamientos. El muchacho dice, los he cumplido desde mi juventud. O este señor, no sabemos exactamente su edad. El evangelista Marcos agrega un detalle, lo miró con amor, lo amó. Estamos ante un hombre que tiene riqueza exterior y que tiene riqueza moral. Y el sol de la ternura divina asoma por los ojos de Cristo en ese corazón. Lo miró con amor. Es un detalle que si uno tiene, aunque sea un poquito de sensibilidad, a uno lo conmueve, a mí me conmueve. ¿Cuántas veces dice la Escritura que Cristo haya mirado a alguien así, con amor? Y ese detalle está para este hombre, lo miró con amor. Y hizo brillar el sol de todo bien sobre este hombre. ¿No te parece que es como demasiado para una sola persona? Tiene riqueza moral, rectitud, tiene riqueza de bienes, prosperidad, seguramente salud, y además de todo eso, la sonrisa de Jesucristo, que no es poca cosa. Y todos esos bienes le llegan juntos y el Señor le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero se lo dice desde su sonrisa, desde su mirada, desde su amor. Ven y sígueme. Y mira esos ojos, mira esa sonrisa y se para, se detiene, como si Cristo lo hubiera puesto al borde de un abismo y le hubiera dicho, lánzate, que aquí estoy yo. Y queda este hombre al borde y Jesús ahí, y la sonrisa ahí, y el amor de Cristo ahí, y detenido. Y finalmente se da la vuelta y se va. Se da la vuelta y se va. Una oferta, un llamado, una propuesta que fue desatendida, que cayó en el vacío. Lo invitó, el Hijo de Dios lo invitó, y este señor dijo, no. Es decir,
que aunque se veía muy bien porque tenía riqueza exterior, aunque se veía muy bien porque tenía rectitud moral, solo hay un veredicto posible. ¿Qué crees que voy a decir? Estaba aprisionado. Estaba aprisionado interiormente. Él decía que tenía riquezas, pero en realidad sus riquezas lo tenían a él. Estaba aprisionado por su riqueza, estaba aprisionado por su virtud. Era un prisionero y no parecía. Lo ves por la calle bien vestido, tratas con él, magnífica persona, conoces su casa espléndida, mira sus negocios bollantes, todo bien, pero es un prisionero. Y el que deja ver que es un prisionero, la luz potentísima que muestra la cadena es la luz de Cristo. En el caso de la samaritana, la cadena queda rota por el Señor. En el caso del joven rico, no se rompe, por lo menos no en ese momento, no se rompe, pero queda a la vista. En lo cual hay una enseñanza poderosa para nosotros. Uno no sabe lo encadenado que está. A veces hay que moverse para saber que uno está encadenado. Porque la persona que está quieta puede creer que está libre. Vámonos. No, espera, que no puedo. Ahí aprendiste que estás encadenado. Es el movimiento que Cristo quiere de ti. Es el movimiento el que te revela tu cadena. Mientras estás quieto, mientras nadie se mete contigo, ahí te sientes libre, pero quizás esa libertad es ilusoria. Me gusta alardear de que yo soy la persona más paciente del mundo, lo habréis notado. Yo soy la persona más paciente del mundo, mientras nadie se meta conmigo. Y esa es la virtud nuestra muchas veces. Muchas veces nuestra virtud es ilusoria porque creemos que somos humildes o que somos generosos o creemos que somos pacientes. Creemos muchas cosas de nosotros mismos que no son ciertas. Y se necesita que Jesús haga brillar su potentísima luz. Y se necesita que Jesús nos ponga en movimiento para que veamos, oye, que no puedo. Y ahí descubres que estás encadenado. Pero hay otro aspecto que quiero destacar. Otro aspecto que quiero destacar de este pasaje del joven rico. Cuánta fuerza tiene el rostro de Cristo, la belleza de Cristo, del que proféticamente dice el Salmo: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. El esplendor, la majestad, la belleza de Cristo, toda está en sus ojos, en su rostro, en su palabra. Pero hay quien le resiste, hay quien le resiste. Es evidente que esa cadena, la cadena del joven rico, era muy fuerte, muy fuerte. Es evidente que esa cadena tenía que ser demasiado fuerte para aguantar el tirón del amor divino. Y esto nos revela algo que es clave: el límite de las fuerzas humanas. Lo que obró en este hombre no es simplemente humano,
ve trayendo a tu mente, ve trayendo a tu memoria Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre. Es algo demasiado fuerte. Porque ¿cómo sería, por Dios? ¿Cómo sería ese tirón del amor divino? Tú sabes lo que es escucharle a Jesús, sígueme. Ver el rostro donde se refleja toda la inocencia, toda la alegría, todo el amor divino llamándote y tú frenado. Tiene que ser muy fuerte esa cadena. Esa cadena no es simplemente un tema de fuerzas humanas, ahí hay algo más. En el mismo sentido tenemos que recordar la pequeña historia del diálogo entre Jesús y el procurador romano Pilato o Pilatos, especialmente según la recensión del evangelista San Juan. También ahí conviene tener presente este tema. Pero no es solo San Juan, los otros evangelistas también nos hacen ver claramente un detalle, que el procurador romano, el hombre que tenía la máxima autoridad, el hombre que tenía sobre sí la decisión de se muere o no se muere, como él dice expresamente en el Evangelio de Juan, no sabes que tengo poder para soltarte o poder para condenarte. O sea, Pilatos era consciente de que tenía un poder muy grande. Y ese hombre del poder muy grande además tiene una claridad muy grande. ¿Cuál? Que Cristo es inocente. Nos dice la Escritura, sabía que se lo habían entregado por envidia. El mismo Pilatos dice a las autoridades judías, yo no encuentro nada en él. No hay razón para hacerle esto. Pero a pesar de que no hay razón para hacerle esto, manda que sea azotado. Ahí empieza a traicionar su conciencia y a traicionar la ley. Está castigando a un inocente. Él sabe que no tiene nada, pero lo manda a azotar. Y mandarlo a azotar es destrozar a una persona. De un modo muy vivo, aquella película que muchos recordamos, la película de la Pasión de Cristo, muestra lo que era azotar a una persona. No era darle 3 palmadas, era despedazarle la carne, dejarlo lisiado posiblemente de por vida. O sea que cuando Pilato dice, lo voy a mandar a azotar, está diciendo, va a caer sobre él el horror de una tortura. Y después de que está así torturado, Pilato siente, bueno, ya esta gente habrá saciado su afán de hacerle daño al Nazareno. Pero los otros querían más. No basta con que haya sido torturado, lo importante es que muera. Es hasta que muera, hay que matarlo. Es hasta que muera. Pilato ya sabe que ha cometido una injusticia, sometiendo a tan brutal tortura un inocente. Y cuando le insisten, entonces, pues ya sabemos lo que hace, se lava las manos y dice, haced con él como queráis. Bueno, ¿y qué encontramos entonces en Pilato? Una cadena. Él sabe, tiene claro, yo puedo rescatar a este inocente, yo soy la autoridad. Él sabe, sí es inocente, sí que lo sabe, sí que lo tiene claro, es inocente y yo lo puedo salvar. Y lo han entregado por envidia y no ha hecho nada malo y yo lo puedo salvar, y yo lo puedo salvar. Y por si faltara otra voz, llega la voz de su propia esposa que le dice, no te metas con él, no te metas, que sí es inocente. O sea, todo le está gritando a Pilato, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y sin embargo, llévenlo,
y mátenlo como quieran. ¿Qué está amarrando a Pilatos, por Dios? Eso es lo que quiero destacar. Este hombre está encadenado por dentro, porque su conciencia le dice es inocente, la evidencia del juicio le dice es inocente, Herodes le dice es inocente, a lo sumo es un payaso o un loco, pero es inocente. La esposa le dice es inocente, todo le grita es inocente, y sin embargo tortúrenlo y luego mátenlo. ¿Cómo tiene que estar encadenado ese corazón? ¿Cuán encadenado está ese corazón? Esto es importante, hermanos, para darnos cuenta cuál es el vigor que tiene el pecado en la vida humana. Es que el pecado no es un juego. El pecado no es un juego, el pecado es siempre, siempre un disparo a matar, siempre. Y es una cadena muy fuerte, muy fuerte. El último pasaje que queremos recordar es el de un publicano, un cobrador de impuestos. La situación de los cobradores de impuestos, creo que es bueno recordarla aquí. Esto puede ser repetido para algunos de vosotros. Los cobradores de impuestos eran escogidos del mismo pueblo. Es decir, eran, por ejemplo, judíos o galileos, según el caso. Eran escogidos de la misma gente. Los romanos los escogían de la misma gente. Los romanos no cobraban directamente los impuestos. Escogían una persona y a esa persona le fijaban una tasa. Tú te vas a encargar con el respaldo de nuestros guardias, tú te vas a encargar de cobrar. Y a nosotros nos tienes que dar esta suma, qué sé yo, mensual, anual, lo que sea. A nosotros nos das esta suma. Lo demás es para ti. Es un sistema inteligente y eficaz, como solían ser los romanos en asuntos administrativos. Es inteligente porque pone a trabajar la codicia y es eficaz porque produce el dinero que ellos querían. El resultado se lograba. El sistema de los publicanos realmente funcionaba. Ahora, ¿en qué se convierte la vida de un publicano? El publicano empieza a sacar dinero para el imperio invasor, que es un imperio pagano, arrogante, ofensivo, sacrílego. El pagano empieza a trabajar para ese imperio, el publicano empieza a trabajar para ese imperio. Ya esto lo hace odioso. Los romanos tenían una especie de fetiche con su famosa águila imperial. El soldado que llevaba esa águila tenía que hacerse matar antes que soltar el estandarte. Perder el águila era lo más humillante que le podía acontecer a una legión romana. Era lo peor. Perder el águila, imposible. Era casi una deidad. Y cuando avanzaban por los caminos, iba bien alta esa águila. Tú te puedes imaginar aquellos judíos, aquellos galileos, oyendo la marcha de esos quizás cientos de soldados. Tú te puedes imaginar esa marcha y asomarse al camino y ver esa águila que para ellos tenía que ser, disculpad si suena mal, la maldita águila de los incircuncisos. Y ahí estaba. Y el publicano, que era el vecino de 3 casas, que era el vecino de toda la vida,
que era mi primo, que era mi hermano, que es mi papá, el publicano empieza a trabajar para esos tipos, los del águila. ¿Te imaginas el odio que eso produce? El publicano sabe que tiene el respaldo de fuerza del imperio y sabe que ahí está su negocio. ¿Con quién se ensaña el publicano? Se ensaña particularmente con los que menos pueden defenderse. La Biblia da nombre a los que menos pueden defenderse, los huérfanos, las viudas. Entonces, ¿cómo hacía su dinero el publicano? Estrangulando, metafóricamente, claro, estrangulando a los más pobres, a las viudas, a los más indefensos, para que soltaran hasta el último centavo, o céntimo, decís aquí, hasta el último céntimo, ahogando con todo tipo de reprensiones y de amenazas a los pequeños para que suelten y suelten y suelten el dinero. Y así se volvían ricos. Entonces un publicano tenía sobre sí 4 cadenas. El publicano tenía sobre sí la cadena de la codicia, porque de lo más difícil de salirse de un negocio ilícito es que me está dando un nivel de vida. Ese es el tema, por ejemplo, donde entra el narcotráfico. Fácil entrar, muy difícil salir. Muy difícil salir. Y una de las razones es porque te da un nivel de vida, te da un nivel de ingreso. Y qué fácil es acostumbrarse a un nivel de ingreso. Qué fácil. Entonces el publicano tenía la cadena de la codicia. El publicano tenía la cadena de su compromiso con el imperio, porque finalmente es un negocio, es un contrato. Tú tienes que dar esto. Eso es lo que a ti te toca. Y tienes ya ese compromiso y debes darlo. El publicano tenía otra cadena, y es la cadena del odio de sus paisanos. Le detestaban. ¿Y por qué eso es una cadena? Pues porque eso le lleva a encerrarse en su círculo. Entonces el publicano se acostumbraba a ser odiado y se acostumbraba a refugiarse en los que fueran sus amigos. ¿Y cuáles eran sus amigos? Otros publicanos u otros que disfrutaban de bienes parecidos. Entonces estaba encerrado en su círculo y sabía que fuera de ese círculo solo había el odio apenas explicable de la multitud. Y el publicano tenía otra cadena de la cual nos habla el Papa San Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia. Esa otra cadena se llama una conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada es lo que sucede en el ser humano cuando tiene que repetir, o cuando de hecho repite muchas veces una acción contraria a su conciencia. Finalmente esa conciencia queda como muerta. Es el caso de las personas que están metidas en negocios ilícitos durante años y años, ya no les importa. Uno se queda espantado en Colombia oyendo personas que han trabajado, por ejemplo, asesinando gente, los sicarios. Todos ellos cuentan la misma historia. El primer muerto no te deja dormir. El segundo muerto no te deja comer. El tercer muerto no te deja en paz. Pero del cuarto muerto en adelante ya no importa. Eso se llama conciencia cauterizada y es una cadena terrible, porque ya no importa. Ya no importa. Entonces une estas 4 cadenas. Esas son las 4 cadenas que tienen aprisionado el corazón de Mateo. Este hombre realmente está aprisionado por dentro. Está encadenado por dentro. Esta vez no es una, son 4 bastante reconocibles que forman una trenza indestructible y que tiene dominado el corazón de Mateo. Ahí está Mateo encadenado. Cuando yo leo el pasaje de la conversión y del llamado de Mateo, cada vez que escucho o que vuelvo a leer esa frase, estaba sentado al mostrador de los impuestos. Para mí ese sentado, desde hace bastante tiempo,
sentado para mí, aquí en mi corazón, siempre me suena encadenado. Este hombre está encadenado a su vida. Jesús lo libera. Jesús lo suelta con una palabra: sígueme. Y la vida de Mateo entra en un proceso de transformación que todos conocemos. Y ese proceso de transformación hace que el que trabajaba para el imperio pagano se convierta en un gran trabajador para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para Jesucristo. Así que, ¿qué tienen en común estas 4 historias? Estas 4 historias tienen en común que nos hablan de cadenas, nos hablan de aprisionamiento interno y nos enseñan que esas cadenas son muy fuertes y nos enseñan que el que puede romperlas es Cristo. Aquellas historias, por eso también he contado 2 en las que no se ve el resultado inmediato, la historia del joven rico y la historia de Pilatos, nos muestran, nos enseñan con bastante claridad que se trata de cadenas muy, pero muy fuertes. El Señor lo dice también. Hay una parábola quizás poco recordada, o podría recordarse más, en la que empieza con estas palabras: cuando un hombre fuerte está en su casa, se cree seguro con sus bienes, pero llega otro más fuerte y le quita lo que creía tener. Esa parábola la dice el Señor Jesucristo haciendo referencia a la acción del Espíritu Santo. Y el primer hombre fuerte que está como dueño de esa casa y que se cree seguro es el enemigo malo, que cuando realmente entra a un corazón no va a salir por las buenas. Por favor, esto tenerlo claro. El pecado no va a salir por las buenas. El demonio no va a salir por las buenas. Así como pasa con los virus en la biología, una de las características de los virus es que necesitan del huésped, necesitan del anfitrión, digo mejor, ellos se vuelven huéspedes, necesitan del anfitrión, del organismo anfitrión para poder reproducirse. Un virus no puede reproducirse él solo, hasta para reproducirse necesita secuestrar los recursos del lugar que invade. Pues como ese virus, así también el pecado llega a nosotros y produce esa clase de cadenas, es decir, se adueña. Se trata de un hombre fuerte. La Biblia es demasiado clara sobre la fuerza que tiene, la fascinación que tiene el pecado. Así, por ejemplo, leemos en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, refiriéndose a la obra que Dios Padre ha hecho a través de su divino Hijo Jesucristo, dice: Él nos ha arrancado del dominio de las tinieblas. Fíjate la traducción, nos ha arrancado, como el que tiene que sacar algo y se lleva pedazos de carne. Él nos ha arrancado porque no quiere salir. El demonio no quiere salir de nuestras vidas, el pecado no quiere salir de nuestras vidas. Y nosotros, engañados, seducidos, encadenados, tampoco queremos separarnos de ahí. Así como el joven rico no quiere salir de su vida, que tiene un manto de egoísmo, pero un manto muy elegante y muy costoso. Así como Pilatos no quiere salir de su manto, de su comodidad, de sus buenas relaciones públicas con las autoridades judías. Uno no quiere salir de su terreno de pecado, y el pecado no quiere salir de nosotros. Y por eso es necesario poder de Dios. No es simplemente un propósito de la voluntad. Esa espantosa herejía de finales del siglo IV, comienzos del siglo V, el pelagianismo, consiste exactamente en la presunción de que la voluntad humana
si se educa y se forma tempranamente y de modo adecuado, puede superar cualquier falta. De hecho, el monje Pelagio llegaba a afirmar que el bautismo no era necesario, que el bautismo era apenas una señal externa de pertenencia a un grupo, pero que el bautismo no era necesario, y por eso entra San Agustín, lanza en ristre y hace claridad sobre el tema, y esa es la razón por la que llamamos a San Agustín el doctor de la gracia, el gran maestro sobre la gracia. ¿Y la gracia cuál es? La gracia es el poder del Espíritu. Nuestro patrono en este lugar, Santo Tomás de Aquino, lo enseña claramente. Gracia es uno de los nombres del Espíritu. El Espíritu es la gracia increada, coeterno al Padre. Ese es el Espíritu, la gracia increada. La obra del Espíritu cuando rompe la cadena, cuando instaura el reinado de Cristo y cuando nos baña en su unción y en sus dones, esa obra del Espíritu en nosotros es llamada gracia creada. La gracia increada es el Espíritu mismo. La gracia creada es esa acción del Espíritu cuando hace su obra en nosotros. Entonces vamos llegando un poco a la conclusión de este primer tema. Nos vamos dando cuenta de qué se trata. Hay cadenas interiores, cadenas que nos someten a ciclos de necesidad y frustración, cadenas que nos mantienen seducidos por la riqueza, como en el caso del joven, así llamado joven rico, o por la comodidad, o por la conveniencia inmediata, como en el caso de Pilato. Hay cadenas que nos mantienen aprisionados y se necesita uno que sea más fuerte. Cuando un hombre fuerte está en su casa, se considera dueño de sus posesiones, pero llega otro más fuerte, se necesita otro más fuerte. La primera carta de San Juan nos da exactamente la misma enseñanza. Nos dice, el que está en vosotros es más fuerte. Vuelve a utilizar la misma expresión del Evangelio, el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces este no es un tema únicamente de la voluntad, no es un tema únicamente de la inteligencia, no es un tema únicamente de nuestras facultades. Bastante bien le funcionaban las facultades a Pilatos, bastante bien le funcionaban las facultades al joven rico y no les bastó. No es un tema de facultades humanas, es un tema de poder del Espíritu. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu? La respuesta que estamos dando en este momento es porque las cadenas que es necesario reventar, las cadenas que es necesario trozar, son cadenas mucho más fuertes que nosotros. Es interesante en el pontificado de Francisco, es interesante que ha hecho estadísticamente más menciones al espíritu de las tinieblas que lo que encontramos en otros pontificados. Y por eso recientemente, como seguro estáis enterados varios aquí, repitió algo que ya le hemos oído en otras ocasiones: con el demonio no se negocia, no se discute. Por cierto, ese fue un error que cometió Eva. Se puso a hablar, se puso a discutir, se puso a argumentar. La vas a perder siempre. La vas a perder siempre. La cadena que trae sobre tu inteligencia es demasiado fuerte. La cadena sobre tu inteligencia es demasiado fuerte. Tu inteligencia funciona, según enseña Santo Tomás de Aquino, componens et dividens. Es decir, nosotros vamos paso a paso viendo qué casa con qué, haciendo afirmaciones progresivas a través de esa operación que se llama el juicio. Entonces, nuestra manera de inteligencia es paso a paso, es deductiva. Nuestra inteligencia va demasiado lento. La inteligencia angelical no requiere todos esos pasos. Lo que capta, lo capta inmediatamente y en su plenitud y en su totalidad. No hay posibilidad de discusión con el demonio, no hay posibilidad de ganarle una partida de ajedrez como en aquella película. No hay posibilidad de ganarle, no hay modo de ganarle.
Entonces es necesaria la acción del Espíritu, porque ese es el tamaño de la batalla. Y vuelvo aquí a Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Necesitamos de la fuerza, necesitamos del poder del Espíritu, porque ese es el tamaño de batalla en el que estamos. Es impresionante la capacidad de manipulación que encuentra una persona cuando está sometida a un vicio. No necesariamente tiene que haber posesión, obviamente, pero es impresionante. Las personas que hayan convivido con alguien realmente metido en un vicio saben de qué estoy hablando. La capacidad de manipulación que tiene un drogadicto es una cosa bárbara, bárbara. Es impresionante cómo me lo explicaba una psicóloga especialista en adicciones y me decía, los adictos desarrollan una especie de superinteligencia para poner a girar todo su mundo en función de su adicción. Entonces aprenden a mentir, aprenden a prometer, aprenden a amenazar, aprenden a causar miedo, aprenden a causar compasión, aprenden a utilizar cualquier argumento, todo en función de su adicción. Evidentemente hay algo perverso, hay algo tenebroso en los vicios y todavía no estamos hablando de la acción misma, del poder de las tinieblas. Entonces, amados hermanos, necesitamos el poder del Espíritu. El poder del Espíritu lo necesitamos. Pero además de todos estos casos de pecados, hay otra razón por la que necesitamos el poder del Espíritu. Esa otra razón, que es menos dramática, pero que no es menos fuerte, se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción es la manera estándar de funcionar el corazón humano cuando no ha sido visitado por la gracia. La lógica de la transacción es la manera como tú tratas a las personas cuando las miras desde ti mismo, no desde la acción de Dios en ti, que muchos conocéis, por supuesto. Lógica de la transacción es esto: si me tratan bien, trato bien; si me tratan mal, trato mal. Lógica de la transacción es: yo invito a alguien si luego veo que me va a invitar. Yo presto si voy a recibir. Yo saludo si me van a saludar. Yo invierto donde voy a recoger. Eso se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción es algo que está escrito en el corazón humano herido por el pecado original. Es nuestra manera estándar de tratar todo. Y funciona para muchas cosas, establece un cierto orden de equidad y justicia en la sociedad. Pero si solo tenemos lógica de la transacción, entonces empiezan a suceder desastres en la sociedad y en nuestra propia vida. Antes de hablar un momento sobre esos desastres, conviene recordar lo que Cristo mismo nos dice en el Sermón de la Montaña, allá en San Mateo. Dice Jesucristo: si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es decir, es evidente que lo que Cristo viene a traer con la fuerza del Espíritu es algo que está por encima de la lógica de la transacción. La lógica de la transacción, ¿cuál es? Amar solo al que me ame. Eso es lógica de la transacción. Le presto solo al que me vaya a devolver. Le sonrío solo al que me cae bien o al que me puede devolver la sonrisa. Eso es lógica de la transacción. Y es evidente que el Evangelio entero queda instaurado en un nivel superior a ese. ¿Y ese nivel superior cuál es? Ese nivel superior es el del Padre Celestial, que hace caer la lluvia sobre malos y buenos y salir el sol sobre pecadores y santos. Ese es el nuevo orden. Pero resulta que el salto de la lógica de la transacción a la otra lógica, esa se llama la lógica de la gratuidad, es imposible para el corazón humano. Imposible. El corazón humano llega hasta la filantropía, no llega hasta la caridad. La filantropía es un deseo bonito, un deseo hermoso de hacer un bien, pero en ese bien hay muchas recompensas, hay gratitudes, hay sonrisas, hay fotos, hay videos que se hacen. Mira, esto es lo que hemos hecho con nuestra fundación. La lógica de la gratuidad es distinta. La lógica de la gratuidad es: haya o no haya gratitud, haya o no haya reconocimiento, haya o no haya fruto. Como el sol que sale sobre malos y buenos,
como la lluvia que cae sobre justos e injustos. Desde el punto de vista del mundo, la lógica de la gratuidad es la capacidad de desperdiciar. Evidentemente el sol se desperdicia, evidentemente la lluvia se desperdicia. Entonces la lógica de la gratuidad es en cierto modo la capacidad de desperdiciar amor, de desperdiciar abrazos, de desperdiciar sonrisas, de desperdiciar dones. Pero no es el desperdicio de la locura, es un desperdicio desde la sabiduría. Desperdiciar con sabiduría, esa es una de las extrañas definiciones de la lógica de la gratuidad. Quédate con esa frase por ahí en algún apunte que hagas. Desperdiciar con sabiduría, eso es lógica de la gratuidad. Bueno, ¿y por qué la lógica de la transacción no funciona? La lógica de la transacción no funciona porque la lógica de la transacción te deja sin defensa cuando más necesitas ayuda. Lógica de la transacción sucede en la juventud. Mira, en la juventud uno tiene buena salud, uno es guapo, o sea, tan guapo como va a alcanzar a ser. Ya esa cota no la va a superar. Entonces, tan guapo como iba a ser, lo va a hacer en la juventud. Ya de ahí en adelante todo es bajada. Entonces, en la juventud eres guapo, en la juventud tienes fuerzas, en la juventud tienes amigos, en la juventud tienes salud. Pero resulta que la edad pasa, el tiempo pasa, y hay momentos en que tú puedes necesitar compañía, y lo que tú puedes dar en retorno para esa compañía ya no es tanto como lo que podías dar en la juventud. Entonces, el problema de la lógica de la transacción es que cuando tenemos mayor necesidad, porque tenemos edad avanzada, porque no somos simpáticos, porque estamos deprimidos, porque estamos en problemas, porque nuestras deudas nos persiguen, porque hemos cometido muchos errores. Es decir, en el tiempo en el que más necesito ayuda, es el tiempo en el que menos puedo dar por esa ayuda. Esa es una ley de la vida humana. Y eso quiere decir que en el momento en el que estoy en mayor necesidad, estoy en menor capacidad. Y si tengo menos capacidad, entonces nadie me va a dar, si estamos en la lógica de la transacción. Entonces la lógica de la transacción deja abandonado al discapacitado, la lógica de la transacción deja abandonado al adulto mayor, la lógica de la transacción deja abandonado al deprimido, la lógica de la transacción solo tiene un lenguaje para el que está mal y es suicidio asistido. Esa es la única respuesta que tiene la lógica de la transacción frente a los desastres existenciales que tiene la vida humana. No tengo más para ofrecerte. Lo único que tengo para ofrecerte es una nueva ley que te permite matarte. Eso sí, debes pagar la cuota respectiva. Hasta el final tus impuestos, por favor. Entonces hay una cosa asquerosa que existe en Suiza, que lleva un nombre muy bello, pero la realidad es asquerosa. Eso se llama Dignitas. Dignitas es una red de, no se pueden llamar centros de salud porque son centros de muerte, es una red de centros de muerte donde va gente de toda Europa, paga unos 11.000 francos o una cosa así y ahí te matan. Y eso se llama Dignitas. Entonces, esa es la lógica de la transacción. La lógica de la transacción solo deja abierta la puerta del suicidio y la puerta del homicidio. Los de síndrome de Down, ¿qué le pueden dar a la sociedad? Como todo lo miden desde la materia y desde el dinero, los de síndrome de Down no pueden dar mucho a la sociedad. Entonces, ¿qué se hace? Se matan. Conocéis las noticias seguramente de cómo en Islandia, prácticamente el 100% de los embarazos que registran síndrome de Down acaban en aborto. Es decir, no nos sirves, no nos vas a dar nada. Así se piensa, que yo no estoy de acuerdo. Pero como todo lo miden desde el dinero, como no nos vas a dar dinero, como no nos vas a dar recursos, como no vas a adelantar la industria aquí, entonces tú te mueres. Eso es lógica de la transacción. Entonces la lógica de la transacción funciona bien mientras uno tiene fuerzas, mientras uno tiene plata, mientras uno es simpático, mientras uno es joven y saludable y ojalá guapo. Ahí funciona bien. Pero cuando esas características empiezan a disminuir, la lógica de la transacción únicamente te va dejando por ahí un revólver, por aquí un poquito de cianuro, que tal vez lo tuyo es el arsénico, vamos con el arsénico.
Es lo único que te va a dejar la lógica de la transacción. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu? El Espíritu lo necesitamos por dos razones. Una, por las cadenas internas, que son muy fuertes y uno mismo no las conoce, pero muy fuertes. Y para conocerlas, ¿qué hay que hacer para conocerlas? Oír la voz de Cristo y dejarse mover por Cristo. Y cuando me voy a mover, no puedo. Ahí descubrí, estoy encadenado. Estoy encadenado. Entonces, ¿por qué necesitamos el don del Espíritu? Primero, porque las cadenas son fuertes y por eso los 4 pasajes bíblicos recordados. Y segundo, porque no es posible la vida cristiana, pero en el fondo no es posible la vida humana si no nos levantamos de la lógica de la transacción. Pero levantarse de la lógica de la transacción es imposible para las solas fuerzas humanas. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiene una característica que está claramente denunciada en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, ese pasaje que todos amamos sobre la caridad, dice, entre otras muchas cosas, el amor no lleva cuentas. Eso demuestra que es muy difícil ese nivel, porque todos llevamos cuentas. Es que ya le ayudé una vez, es que ya se le ha ayudado muchas veces, es que ya se lo perdoné varias veces, es que mira, ya eso se intentó y no resultó, es que no puede ser porque ya 4 y 5 veces. El corazón humano, repito, herido por el pecado original, no sabe obrar de otra manera. El corazón humano lleva cuentas, siempre lleva cuentas. Es que ya te he perdonado 2. Por eso Pedro pregunta por el número. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Ya van 6. ¿Es hasta 7? ¿Cuántas tengo que perdonar? Lleva cuentas. La lógica de la transacción, como es propio de todos los que trabajan en contabilidad, banca, finanzas y todas esas cosas, la lógica de la transacción siempre lleva cuentas. Es que ya se ha ayudado, ya se ha intentado, ya se le ha perdonado y llevo las cuentas. Y llevo los números. El corazón humano no puede hacer eso. Lo único que revienta los números es el infinito. Y eso es lo que trae el Espíritu. Necesitamos un don que sea increado. Y ese es el don del Espíritu. El don del Espíritu es el don increado que visita tu condición de criatura. Por eso la sensación exuberante, por eso la alegría irreprimible de quien tiene la experiencia del Espíritu, como deseablemente hemos tenido muchos de nosotros. Es una experiencia absolutamente embriagante, dice San Pablo, embriagaos, pero no de vino, embriagaos del Espíritu. El Espíritu es embriagante. ¿Por qué? Porque es sentir el toque del infinito. El toque del infinito revienta todas tus cuentas. Tú llevas tus sumas y tus restas. A ver, a mi mujer le he perdonado 4, cada una de esas pesaba 3, 4 por 3, 12, más intereses 14.5. Ella me ha perdonado 7, pero cada una de esas valía 1.5, eso da 10.5 más intereses 13. Voy ganando yo. Mientras tú estás llevando esas cuentas al milímetro, y hay gente que es buena para eso. Hay gente que es muy buena para eso, de llevar esas cuentas al milímetro. Yo conozco en algunos grupos carismáticos donde la gente lleva las cuentas exactas. Mira, que ya la he saludado 9 veces, de las cuales 8 no me ha devuelto el saludo. O sea, lleva las cuentas. La única manera de reventar las cuentas es el infinito. Imagínate una persona que está llevando, yo también tengo cuenta, ¿no? Tengo mi cuenta bancaria, que por ahí maneja unos cuantos.
pocos euros. Bueno, allá son pesos colombianos. Uno maneja ahí su cuentecita. Imagínate que alguien te dijera, tú con tu cuentecita ahí tratando de cuidar tus 4 euros, y llega alguien y te dice, mira, te tengo una noticia, te has ganado la lotería. Pero no la lotería de los 5.000 euros, ni la lotería de los 100.000 euros, ni la lotería de los 8 millones de euros, ni la lotería de los 3 billones de euros. Te has ganado la lotería de los infinitos euros, de los infinitos euros. A partir de ese día, tú arrugas tus papeles, tú arrugas tus cuentas y dices, ya no necesito esto. Eso es lo que hace el Espíritu. Ya no necesito esto. Ya no necesito estar midiendo quién me saluda, quién me quiere, quién me apoya, cuántas veces perdoné. Ya no necesito esto. En cambio, el demonio sí que es hábil en el tema de la contabilidad. No tengo nada contra los contadores, ni contra los de finanzas, no tengo nada, pero es que es bueno saber que el demonio es bueno en eso. El demonio es bueno en ese tema de la contabilidad, es muy bueno. Porque es el demonio el que te habla aquí en la orejita y te dice, ¿te das cuenta cómo tu vecina nunca te devuelve el saludo? Pero sí te has dado cuenta. Ya la has saludado 13 veces y de esas 1 te devolvió y mal. El demonio funciona aquí en la oreja. El demonio funciona también en la oreja en la tentación. La persona que tiene una caída recurrente, un pecado recurrente, fácilmente cae en esa tentación del demonio. Ya llevo 8 días sin caer, 16 días sin caer, 24 días sin caer, 1 día sin caer. Entonces, el demonio sabe manejar esas cuentas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te entra en la dimensión del infinito. El Espíritu revienta las cuentas. El Espíritu acaba con la lógica de la transacción. El Espíritu introduce la lógica de la gratuidad. Y la lógica de la gratuidad es la lógica de los mártires. La lógica de los mártires. Mientras que los que llevan o llevamos contabilidad, tenemos unas ruedas complicadísimas, como las ruedas de combinación de las cajas fuertes, unas ruedas complicadísimas, 3.000 que gané, 2.500 que gasté, 1.000 que me entraron, 980 que salieron, mientras que la lógica de la transacción utiliza esas ruedas complicadísimas. La lógica de la gratuidad es una palanca que solo tiene 2 posiciones, de las cuales nos habló el doctor de la nada, San Juan de la Cruz. Solo tiene 2 posiciones: todo, nada. Así funcionan los mártires. Por Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Pero aquí esta gente no conoce a San Juan de la Cruz. Con Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Así funciona. Esa es la lógica de la gratuidad, mientras que los otros están con sus rueditas a ver cuánto sumé, cuánto pude, cuánto no pude. Llega el Espíritu y te cambia todo por una sola palanca, todo o nada. Y el día que llega eso, ese día hay paz. Hemos terminado. Entonces, ¿para qué necesitamos el Espíritu? Necesitamos el Espíritu fundamentalmente para 2 cosas. 2 cosas. Estamos hablando de los comienzos de la vida cristiana, porque luego el Espíritu hace toda una maravilla, de lo cual vamos a describir algo en nuestra otra enseñanza. Esa maravilla son los dones. Aquí estamos hablando de el don. Entonces, 2 cosas. Primero, porque hay que reventar la cadena que llevas dentro y que ni tú mismo conoces. Y segundo, porque hay que superar la lógica de la transacción. Y para una cosa y para la otra se necesita el Espíritu, y sin Él no se puede. Se necesita el Espíritu para que rompa esa cadena, y se necesita el Espíritu para que me lleve a esa lógica nueva, que es la lógica de los mártires, que es la lógica de los santos, que es la lógica de aquellos
que han sido fieles al Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.